Perú alertan intento de imponer el aborto a partir del trágico caso de niña violada. El Papa Francisco pide no ser indiferentes ante la muerte de 41 migrantes en naufragio. Exigen que Daniel Ortega presente pruebas de vida del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, preso hace un año por la dictadura. ¿Qué cambios sufrirá el Opus Dei? Un canonista de la obra nos explica en entrevista exclusiva. En México, sacerdote víctima del crimen denuncia que la paz y la justicia se ha ido consumiendo en el país. Hola amigos, soy Lady, terminamos la semana informativa. Así es, Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con una lamentable noticia desde Perú. Una niña de 11 años habría quedado embarazada tras la presunta violación de su padrastro. Líderes pro vida pidieron a las autoridades que se resguarde la integridad de la menor y el niño por nacer. También denunciaron que organizaciones pro aborto quieren usar este caso para imponer su agenda en el país. Nuestro corresponsal Nicolás García nos detalla toda la información. 4 de agosto en la selva peruana. Fue rechazado por el Hospital Regional de Loreto una solicitud de practicar un aborto terapéutico a una menor de 11 años. Una junta médica evaluó la situación según el protocolo que establece la ley peruana y no reconoció que fuera un caso en el que no se puedan salvar tanto la vida de la madre y la del bebé gestante, la única condición por la que se acepta un procedimiento de aborto terapéutico en el país. La niña, nombrada como Mila para resguardar su verdadera identidad, habría quedado embarazada tras ser víctima de abusos por su padrastro. Actualmente la menor tiene 17 semanas de gestación. Carlos Polo, director de la Oficina para Latinoamérica del Population Research Institute, recordó que en estos trágicos casos no hay solo una, sino 2 vidas por salvar. Después de una tragedia, de una violación, que nadie desea, que nadie quiere, que todos lamentamos, sobre todo si es una niña de 11 años, lo que es claro es que esta niña necesita apoyo, atención médica, ayuda psicológica, protección del violador, aislarla, ¿no? Protección legal y asegurar su futuro económico. Pero lo mismo también necesita su hijo por nacer. Su hijo por nacer necesita todos sus cuidados y también que se respete su derecho a la vida, que está protegido y reconocido constitucionalmente en el Perú. Este es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que hizo público el caso de Mila el último martes 9 de agosto y anunció que solicitará una segunda junta médica para reevaluar la solicitud del aborto terapéutico. En coordinación con el Ministerio de Salud, se informó también que a fin de proteger su salud y brindarle una mejor atención especializada, la menor fue trasladada desde Iquitos al Instituto Nacional Materno Perinatal en Lima, la capital, donde recibe atención médica. Sí, las autoridades lo primero que deben hacer es librarse de una narrativa abortista que quiere dirigir su atención a si tiene o no tiene derecho la mujer a abortar, o en este caso la niña, a que se le haga un aborto o no. Esa es la visión reducida, limitada, que tienen los grupos abortistas para tratar de legalizar el aborto. Aquí hay que analizar el problema en todos los factores. El problema real es una niña que ha sido abusada sistemáticamente por un familiar cercano que ni siquiera ha sido apresado. Si se aprueba una ley de aborto o si se le hace el aborto a una niña como Mila, luego va a regresar a ese mismo entorno donde van a volver a abusar de ella. Actualmente se sospecha que el autor del delito es su padrastro. Un hombre de 41 años que, aunque está siendo procesado por violación, quedó en libertad con comparecencia restringida, medida en la cual la persona no es encarcelada, pero está obligado a asistir a todas las citaciones de la Fiscalía. El progenitor, en este caso que ha sido acusado de la violación de Mila para embarazarla, ha sido liberado. El Poder Judicial pudo establecer cárcel preventiva mientras hace las investigaciones y le aplican la pena que se merece. Pero no, ha sido liberado. Entonces, si esta chiquita le hacen un aborto, va a regresar a la casa donde han abusado de ella y donde va a encontrar a la misma persona que abusó de ella. Eso
no les preocupan las ONGs abortistas. A las ONGs abortistas solo les preocupa su ley. Hoy día les preocupa esta chiquita. Cuando tengan su ley, ya no les va a preocupar estas niñas violadas, ya no van a tener abogados de las ONGs, ya no van a tener prensa, ya no van a tener ministra de la mujer. Lo único que les van a dar a estas niñas violadas es aborto legal. El Ministerio de la Mujer solicitó su detención inmediata. El congresista Alejandro Muñante, uno de los voceros del bloque Vida y Familia en Perú, también se pronunció sobre el caso. En conversación con Asiprensa denunció que grupos promotores del aborto quieren utilizar el trágico caso de Mila para promover el aborto legal en el país. Al respecto, el congresista ha solicitado que se le brinde a la niña todas las atenciones que sean necesarias para salvaguardar sus derechos. Según el Código Penal, el padrastro, en caso de ser reconocido por el juzgado como autor del delito, deberá cumplir cadena perpetua. En Lima, Nicolás García, EWTN Noticias. En otras noticias, el Papa Francisco se pronunció ante la noticia de un reciente naufragio que acabó con la vida de 41 migrantes, incluyendo 3 niños, frente a la isla italiana de Lampedusa en el mar Mediterráneo. El Santo Padre escribió a través de su cuenta en la red social X que ha recibido el acontecimiento con dolor e instó a no permanecer indiferentes ante estas tragedias. Pidió rezar por las víctimas y sus familiares. Según la agencia de noticias ANSA, de la tragedia fueron rescatados 4 sobrevivientes y provenientes de la Costa de Marfil y Guinea. Cabe mencionar que en lo que va del año Italia ha registrado aproximadamente 94.792 llegadas de migrantes a través del mar, de acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio del Interior. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Los obispos nicaragüenses Monseñor Silvio José Báez y Monseñor Rolando Álvarez fueron propuestos para el Premio Nobel de la Paz por 8 expresidentes costarricenses que consideran que ellos se han dedicado a favor de la vida, la dignidad, la libertad y los derechos humanos de su pueblo, por lo que consideran que merecen el estímulo de este gran y prestigiado galardón. En una carta, los expresidentes aseguran: el pueblo de Nicaragua, en medio de su terrible opresión, requiere el enorme y maravilloso estímulo en su lucha pacífica por la paz y la libertad que significaría el Premio Nobel de la Paz para esos 2 obispos ejemplares. Ahora, en la siguiente nota, conozcamos el reciente pedido de un congresista estadounidense respecto a la salud e integridad de Monseñor Rolando Álvarez, preso hace un año por la dictadura. Christopher Smith, congresista republicano estadounidense, exigió al dictador Daniel Ortega que presente pruebas a la comunidad internacional de que el obispo Rolando José Álvarez está vivo y que permita que la Cruz Roja examine su estado de salud sin restricciones y sin la presencia de funcionarios gubernamentales o guardias penitenciarios. En un comunicado difundido este 10 de agosto, Smith señaló que Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, encarcelado injustamente desde febrero de este año por el régimen que encabeza Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo, es un valiente y compasivo siervo de Dios que, según los informes, permanece en el complejo penitenciario Jorge Navarro, llamado La Modelo, conocido por sus duras condiciones. Smith subrayó que la seguridad y el bienestar del obispo Álvarez y los demás presos religiosos y políticos que continúan siendo perseguidos por el régimen de Ortega Murillo es una de las principales preocupaciones del Congreso de los Estados Unidos y de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Denunció que todos los presos religiosos y políticos deben ser liberados. Al concluir su mensaje, el legislador estadounidense renovó su solicitud a Ortega para que lo ayude a sostener una reunión con el obispo Álvarez en Nicaragua. A inicios de julio, las negociaciones que sostenía la dictadura de Daniel Ortega con la Iglesia Católica en Nicaragua para liberar y deportar a Monseñor Rolando Álvarez fracasaron y el obispo fue regresado a la cárcel La Modelo. De acuerdo al periódico nicaragüense Confidencial, Monseñor Álvarez no aceptó los términos impuestos para su destierro. El 25 de marzo de este año, el obispo fue visto por última vez en un desayuno junto con sus hermanos, un encuentro que difundieron los medios afines de la dictadura. ¿Me ves bien? Lo veo bien. ¿Saludable? Sí. ¿Y la cara cómo me la ven? Muy bien. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir.
El canonista y rector de la Universidad de la Santa Cruz de Roma, perteneciente al Opus Dei, padre Luis Felipe Navarro, explicó en entrevista exclusiva con nuestra corresponsal Ana Paula Morales cuáles son los cambios que sufrirá el Opus Dei tras el nuevo motu propio promulgado por el Papa Francisco el 8 de agosto último sobre las prelaturas personales. Esto fue lo que dijo. ¿Qué está pasando en el Opus Dei? La situación de las prelaturas personales en conformidad con la legislación que él había promulgado de la reforma de la Curia Romana, esa Constitución Predicate Evangelium, con la cual las prelaturas pasaban a depender del dicasterio para el clero. Y ahora lo que ha querido ha sido explicitar un poco más en qué consisten las prelaturas personales, teniendo en cuenta esta concepción y estas decisiones de gobierno de colocar las prelaturas bajo la Congregación para el Clero. ¿Cuáles son los cambios que han sufrido? Hay dos cosas principales en lo que es esta nueva normativa. Por un lado, se dispone que las prelaturas personales se equiparan, se asimilan, dice el texto legal, se asimilan a las asociaciones clericales con facultad de incardinar. Eso es un concepto un poco técnico que a nuestros oyentes puede ser un poco complicado. En el fondo son unas asociaciones de clérigos que tienen facultad de que tengan sacerdotes incardinados dependientes de esa estructura. Cuando uno encuentra una persona, no se fija inmediatamente en el traje, se fija en la persona. Es decir, cómo es esta persona, si es alta, si es baja, si es simpática, si es muy habladora, si es poco, si es muy inteligente, es silenciosa, es tímida. O sea, hay muchísimas cosas que lo que hacemos es fijarnos en la persona. Y de hecho miramos a la cara a la persona. El traje viene después. A lo mejor uno podrá decir, uy, pues esa manga le ha quedado corta, o este traje porque ha crecido y ya el niño es distinto, ¿no? Entonces, lo importante yo creo que es la persona. Y en el caso del Opus Dei, lo importante es la persona. Por eso, ese hecho que ahora mismo sea asimilada a una asociación clerical con facultad de incardinar, en el fondo es secundario. Lo importante es la persona. Lo importante es que se pueda esa realidad, que es el Opus Dei, continuar a hacer lo que Dios ha querido transmitir a la Iglesia con el Opus Dei, vivir ese carisma. La otra novedad, en parte, es una cosa que se explicita, que es que los laicos dependen del obispo de la diócesis, como todo fiel católico depende del obispo de la diócesis donde vive él. Esto ya se aplicaba a los laicos del Opus Dei. Los laicos del Opus Dei siempre han tenido el obispo de la diócesis donde viven ellos y el párroco de la parroquia donde viven ellos. ¿Cómo afectan estos cambios a la obra? Que esta es la cosa bonita, no es que se para, ahora el Opus Dei está congelado, está metido en el congelador, no. El Opus Dei seguirá viviendo, seguirá actuando, seguirá transmitiendo esa santidad en medio del mundo e intentando ayudar a tantas almas a vivir de ese modo, que esa es nuestra tarea, ¿no? Seguimos con más noticias. El Vaticano dio a conocer que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del patriarca de Lisboa, cardenal Manuel José Macario, y ha nombrado como su sucesor a Monseñor Rui Manuel Sousa, hasta ahora obispo ordinario militar de Portugal, nacido en la diócesis de Leira Fátima. El cardenal Manuel José Macario cumplió el 16 de julio 75 años, edad a la que los obispos deben presentar su renuncia al Papa. Quien le sucede en el gobierno pastoral de Lisboa, sede de la reciente Jornada Mundial de la Juventud, nació un 24 de diciembre de 1964 en Urem, localidad que pertenece a la diócesis de Leira Fátima, donde se apareció la Virgen a los pastorcitos. Actualmente el patriarca electo tiene 58 años. El 27 de octubre del 2018 fue designado por el Papa Francisco como obispo ordinario castrense de Portugal. Ahora les traemos un informe que recopila algunos de los mejores momentos que no se vieron durante el inolvidable JMJ de Lisboa. ¡El Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Desde llantos y abrazos emocionados durante la Jornada Mundial de la Juventud hasta un barco repleto de peregrinos, esto es lo que no se vio de la JMJ Lisboa 2023. El sábado por la noche, durante la vigilia con el Papa Francisco, el silencio reinó en el Parque Tejo de Lisboa. Más de 1,5 millones de personas se postraron de rodillas ante la Eucaristía. El video fue compartido por el conocido sacerdote español, Padre Pachi Bronchalo.
Durante estos días también se vieron emotivos gestos de cariño por las calles de Lisboa. Entre todos ellos, hubo un abrazo especial, el que le dio una voluntaria con síndrome de Down al Papa Francisco antes de su regreso a Roma. Tampoco pasó desapercibido el abrazo que el Santo Padre le dio a Francis y Jerome, dos monaguillos portugueses, también con síndrome de Down. Entre las decenas de sacerdotes presentes en la JMJ Lisboa 2023, destacó el padre Sean Carey, junto con Nancy, su intérprete de señas. Contaron a AS y Prensa desde dónde venían. Venimos de Boston, Massachusetts, de la parroquia de San Judas, afuera de la ciudad de Waltham, y soy director del apostolado para las personas sordas de la Arquidiócesis de Boston. Tengo 2 asignaciones, soy el señor cura más el director de la comunidad sorda. El padre Carey lamentó que en muchas ocasiones no lograron conseguir el acceso para personas discapacitadas y que también resultó complicado comunicarse con los voluntarios, pero describió la JMJ como una experiencia que, a pesar de las dificultades, merece la pena. Finalmente, un momento icónico de la JMJ fue cuando 3 jóvenes argentinas le dieron mate al Papa Francisco. Pilar, Carmen y María se valieron del mate para lograr encontrarse con el Papa. Consiguieron que el pontífice mandara frenar en un par de ocasiones el Papa móvil mediante el ofrecimiento de la bebida nacional del país de origen del Papa Francisco. La gente no nos dejaba pasar, entonces para comprarnos a la gente le dijimos que el mate le tenía que llegar a las manos de él y que cuando pase el Papa todos tenían que gritar mate, así nos miraba. Entonces cuando pasó el Papa todos gritaron mate, pero el Papa móvil siguió, entonces yo la di de baja, bajé el mate, por suerte estaba María al lado mío, que lo vio, frenó el Papa móvil y ahí corrimos a saludarlo. Yo le di el mate y le dije que éramos del Opus Dei y que estábamos rezando mucho por él y me hizo así. Las jóvenes lo bautizaron como el mate de la alegría. ¡La juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Vamos a una pausa y al volver, en México, sacerdote víctima del crimen denuncia que la paz y la justicia se ha ido consumiendo en el país. Hoy celebramos a Santa Clara de Asís, sierva de los pobres, patrona de la televisión. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso con noticias desde México. Un sacerdote víctima del crimen denunció que la paz y la justicia se ha ido consumiendo en el país. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos trae más información. Un grupo de criminales sometió y asaltó a 2 sacerdotes mexicanos mientras viajaban en una carretera en el estado de Querétaro. Uno de ellos resultó herido de bala. El sacerdote Cristian Iván Castañeda Silva de la diócesis de Torreón relató a través de su cuenta de Facebook que él y otro sacerdote viajaban en carretera cuando tuvieron que orillarse porque uno de los automóviles había golpeado una piedra que se encontraba en el pavimento. Al bajarse a revisar el percance, 2 hombres salieron de un lado del camino y los amenazaron con armas de fuego. Al intentar huir, el padre Cristian Iván fue herido con una esquirla de bala. El sacerdote denunció que en ningún momento pasó ninguna patrulla policíaca, ni aun cuando llamó a los servicios de emergencia para que los auxiliaran. En este contexto, el padre Castañeda Silva criticó la estrategia de seguridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Luego de ser víctima, reclamó que la paz y la justicia se han ido consumiendo y que las autoridades han pretendido cubrir lo que claramente se ha desbordado en una podredumbre que afecta a los pilares que sostienen a la sociedad. La arquidiócesis de Toluca pidió orar por la salud del cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, quien recientemente fue hospitalizado por complicaciones en su salud.
A través de un comunicado fechado el 5 de agosto, se mencionó que la razón por la que tuvo que ser internado fue debido a un absceso dental, el cual desencadenó una fuerte infección provocada por microorganismos patógenos, los cuales afectaron el cuello y el aparato respiratorio de la autoridad religiosa, de tal magnitud que tuvo que estar bajo sedación en cuidados intensivos. Tras recibir atención, la salud del cardenal mejoró y este regresó a su hogar en el Estado de México para continuar con el periodo de convalecencia. La arquidiócesis señaló que se ha unido en oración para su recuperación siga avanzando satisfactoriamente. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Venezuela se prepara para el Sínodo de la Sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Esta semana se realizó un seminario de capacitación al evento sinodal. Los detalles del encuentro nos lo cuenta nuestro corresponsal en Caracas, Andrés Enríquez. El Seminario de Actualización Teológica hacia una Iglesia Sinodal y en salida misionera se desarrolló hasta hoy en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Organizado por la Conferencia Episcopal Venezolana y el Instituto Nacional de Pastoral, el evento estuvo dirigido a 120 vicarios pastorales y miembros de las comisiones diocesanas de pastoral a nivel nacional. Esto se enmarca en el Sínodo de la Sinodalidad convocado e impulsado por el Papa Francisco dentro de la Iglesia para emprender un camino de conversión y reforma de los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión, según el documento preparatorio del Sínodo. Rafael Luciani, doctor en teología y experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo, fue uno de los ponentes. Para Luciani es un desafío que la sinodalidad se transforme en un modelo institucional dentro de la Iglesia. Esto supone un cambio de mentalidad y un cambio en la manera como nos vemos y nos entendemos. Según Luciani, el clericalismo es una deformación de lo que es ser Iglesia. Ya el Concilio Vaticano II expresó que hay que cuidarse de hacer ver que la Iglesia es jerarquista, clericalista o papolatrista. Si en la Iglesia un clérigo está separado por ser sacralizado, se rompe la comunión del pueblo de Dios, afirmó Luciani en su intervención. Al ser consultado sobre la situación venezolana y su relación con el camino sinodal, Luciani dijo que Venezuela tiene una riqueza en este tema que no tiene ningún otro país. A finales de los 90, aquí se hizo un concilio plenario, el primero después del Concilio Vaticano II. La Iglesia venezolana ya tiene una experiencia sobre este tema, pero falta llevarlo a todas las diócesis y parroquias, a la realidad de todas las comunidades. También durante el evento se desarrollaron sesiones de trabajo grupales, donde los participantes ideaban metodologías para aplicar de manera práctica lo aprendido en sus realidades particulares. El seminario inició el 8 de agosto y terminará el 10 de agosto, según la Conferencia Episcopal Venezolana. Este evento da inicio en Venezuela a la segunda fase del sínodo, luego de que el 20 de junio de este año se presentara el Instrumentum Laboris, que se redactó con los documentos elaborados por las asambleas continentales durante la primera fase. En Caracas, Andrés Ignacio Enríquez, EWTN Noticias. Ahora noticias desde España. Desde el miércoles 9 de agosto último, los bebés fallecidos antes de nacer, pero que alcanzaron más de 6 meses de gestación, deberán ser inscritos de manera obligatoria y podrán tener nombre en el archivo del registro civil. Así quedó determinado a partir de una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública publicada en el Boletín Oficial del Estado. La inscripción no tendrá efectos jurídicos y los progenitores podrán, si así lo desean, otorgar un nombre al bebé. Aunque por ahora se limita a los 6 meses, la medida supone una marcha atrás en el proceso necesario de despersonificación del bebé en el seno materno para poder argumentar contra el aborto y más aún sobre el supuesto derecho a eliminar una vida. Cada 11 de agosto la Iglesia Católica celebra Santa Clara de Asís, una de las primeras seguidoras de San Francisco y fundadora de la segunda orden franciscana conocida como las Clarisas. Fue la primera mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. Desde Perú, la hermana Dina Silvera, religiosa franciscana misionera del Niño Jesús, nos cuenta más sobre esta santa. Santa Clara de Asís es muy importante para estos tiempos porque nos enseña el valor de la fraternidad. Santa Clara, si bien era de la vida de clausura, esta vida fraterna lo llevó a convivir con sus propias hermanas.
y esta vida fraterna que nacía del amor a la Eucaristía. Creo que es algo importante que necesitamos ahora, en nuestro tiempo. Una vida de comprensión, de unión, de comunión, de escucha, como vivió Santa Clara, a partir del amor a la Santa Eucaristía, de la cual fue muy, muy devota. Y lo prodigaba a todas sus hermanas, y esto que no solamente era de claustro, sino de que esto también lo propagaba a todo el mundo desde su convento. Y esto es muy importante para nuestros tiempos. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.